¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Es una responsabilidad como medios de comunicación abordar las temáticas que generan más confusión. Yo así es como quisiera manejar el tema el día de hoy. Se genera confusión, especulaciones. A veces existe una oposición que más que aportar entorpece. Lastimosamente, otras instituciones tampoco ayudan realmente a entender el tema y que juntos, como bolivianos todos, como hijos de madre todos, como mujeres que en cualquier momento podemos embarazarnos, no lo abordamos así. Lo abordamos a partir de las mezquindades, de las miserias, de los egos, de las camisetas políticas y no desde un verdadero compromiso con lo social. Porque las normas que se aprueben ahora van a quedar en el transcurso del tiempo, porque las leyes que ahora se las promulgue, las van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Nuestra responsabilidad es muy grande, pero como medios, ya que no podemos tener voz ni voto, por lo menos podemos orientar para entender qué sucede. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de lo que en estos días se ha abordado, diría yo equivocadamente, llamando la ley por el aborto. Así es como he escuchado el concepto en nuestra sociedad. Imagínense cuánta confusión. Hoy día vamos a hablar del aborto, sí, desde una percepción de mujer, aunque mi mesa más parece de diosas que de sabor a tierra, pero creo que es fundamental por el horario y por el abordaje que hacemos a estas temáticas. Doy la más cordial bienvenida el día de hoy a una amiga de siempre, que además luchadora, aguerrida, feminista y siempre procurando proteger a las mujeres, Teresa Morales, exministra de Desarrollo. Hola, Tere, ¿cómo estás? Encantada, Verónica, siempre de estar en este programa y en todos los demás. Para mí también es un gusto tenerte. Por primera vez en mi mesa, joven, llena de conocimiento. La juventud pues tiene características que con el tiempo las vamos perdiendo. Me alegra mucho tenerte, senadora Adriana Salvatierra, presidenta de la Constitución, de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislativa y Sistema Electoral. Como diría el chavo, chanfle. ¿No? Qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Feliz de estar acompañada por Teresa, mi compañera también. Y bueno, dispuestos también a debatir también y a tratar de aclarar algunos puntos respecto a lo que se ha hablado del Código de Sistema Penal. Bueno, entonces partiré contigo, Adriana, para que tú me expliques un poquito en qué está la ley, qué sucede, dónde está ese punto, de qué ley estamos hablando para aclarar bien a la sociedad. Mira, esta es la, así de gorda, de gordo y de grande es el documento. Pero esto es... Esta es la propuesta del Código del Sistema Penal, Correcto. un proyecto de ley que fue trabajado por los presidentes de ambas cámaras, José Alberto González, Gabriela Montaño, y la presidenta de la Comisión de Constitución de Cámara de Diputados, la diputada Susana Rivero. ¿Y qué es lo que pasa en general? Nosotros tuvimos como un puntapié central en toda la discusión para abordar las necesarias transformaciones dentro de la justicia, la Cumbre de Justicia que se realizó en junio del 2016, el año pasado. Y esta Cumbre de Justicia decía, a ver, es necesario refundar el sistema judicial, es necesario pasar de la lógica de una justicia punitiva que centralmente se ocupa de incorporar mayores niveles de sanciones de tipo penal, a pasar a una justicia restaurativa que busque la reparación del daño, la reparación de la víctima. Un cambio de lógica en todo lo que es el sistema penal. Que son necesarios nuevos modelos de gestión, por ejemplo, que devuelvan la atribución al administrador de justicia, al impartidor de justicia, que es el juez, los vocales, para resolver los casos, para resolver en audiencia los tratamientos y no encargarse también, además, de problemas administrativos que demoran la tarea jurisdiccional. ¿En esta cumbre se tocó el tema del aborto? No necesariamente, pero sí se habló de discutir un nuevo código de sistema penal. General, okay. En general. Lo que sí se habló es la necesidad de transversalizar una perspectiva de género y generacional y transversalizar también una política para personas con discapacidad. Genial. Eso sí fue que es abordado. lo que era como un asunto pendiente. Pero aquí ya aterrizamos en el punto relacionado a lo que es el aborto. Hasta el día de hoy el aborto solamente se lo puede realizar a mujeres que hayan sido víctimas de violación, que haya una malformación fetal y ¿qué más? Actualmente el aborto impune, que es cuando no genera sanción penal, se acepta cuando una mujer es víctima de violación, cuando es víctima de estupro, de incesto
Ya. Cuando se practica con el fin de proteger la vida de la madre. Estupro es cuando un adulto con engaños ha hecho que una menor de edad tenga relaciones con él. Exactamente. Incesto es cuando ha sido entre padre e hija o entre hermanos, ¿sí? Para poner un poquito de explicación a nuestra población. Y cuando hubiera sido un embarazo producto de un rapto no seguido de matrimonio. Ah, ya. Que eso mantiene todavía un código penal que está vigente desde 1972, ¿no? O sea, con esa Uy, lógica fue imagínate, trabajado. ya, ok. De los tiempos de la dictadura del general Banzer. Entonces, esas causales en este momento no han logrado contribuir a una solución integral respecto a abortos clandestinos que se están produciendo y que están cobrando vidas de aproximadamente 500 mujeres al año. Ahí me voy a quedar, ¿sí? Y porque me vas a explicar mucho más. ¿Cuál es la razón de que trabajemos en este tema en este momento en el Parlamento? Ya que se está haciendo una reconfiguración y digamos una actualización de lo que es este Código del Sistema Penal, hubiera sido dramático no tocar este punto relacionado a cómo la mujer puede disponer de su cuerpo, podríamos decir, pero también de su futuro, de su vida y defenderse. Bueno, es una de las tareas pendientes del legislativo, ¿no? Adriana, bueno, el equipo que ha trabajado, Gabriela, Gringo, Susana, han tomado en sus manos todo lo que había que hacer, y una de las cosas que había que hacer era cumplir una sentencia constitucional del año 2014, porque había habido una demanda de inconstitucionalidad de una anterior gestión, de una diputada anterior, que había concluido en una sentencia constitucional. Y en la sentencia se establece que se exhorta a la Asamblea Legislativa para que atendiendo a la interpretación efectuada en el fundamento jurídico tantos de la Constitución Política, en el ámbito de sus competencias y las recomendaciones de los organismos internacionales en el marco de la progresividad de derechos de la mujer, desarrollen normas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Constitución. Además, esta sentencia indica que el aborto debe ser penalizado. Ya. Por lo tanto, no hay en la mesa del legislativo ninguna propuesta que diga despenalización del aborto. Como se ha malinterpretado durante todo este periodo. El artículo 157 del código que Adriana muestra es un solo artículo que habla del aborto. Bueno, yo te sugiero que a Adriana le permitas, ¿no?, escucharla después o en otro programa, cómo está concebido todo el Código Penal, que es una revolución penal, es la ley de la esperanza, es el código de la esperanza para los ciudadanos y ciudadanas. Qué maravilla. Tiene extraordinarias cosas, todo el viacrucis que uno sufría antes en la justicia se elimina totalmente en este diseño, y ojalá en otro programa puedas abordar el Código Penal completo, porque este es un solo artículo. Claro, es un artículo, pero que ha generado mucho conflicto, mucho debate, mucha además la mayor parte de la gente, interesadamente o no, lo que ha hecho es opinar sin haber leído el artículo y sin haber entendido que el trasfondo de este artículo es una sentencia del Tribunal Constitucional que, como aquí dice la palabra, exhorta a la Asamblea Legislativa. Qué importante. Esta base es pero trascendente para poder entender lo que es mucha gente, incluida yo, personalmente podemos pensar que hay que despenalizar el aborto. Es más, ¿por qué tendría que entrar algo despenalizado en el Código Penal? A lo mejor había que simplemente no tratarlo, pero hay un mandato de una sentencia constitucional. Somos un Estado de Derecho, diputados, senadores tienen que cumplir las normas de un Estado de Derecho. No pueden pasarse por encima una sentencia. Entonces se ha hecho una despenalización, más bien una determinación de ampliación de causales. Esas causales que Adriana ya ha leído, ya no son esas solamente, sino ampliación de causales para que se permita el aborto. Así es como lo leí la semana pasada en el periódico Página 7, y eso me dio la luz para poder entender que no era el tratamiento que se le estaba dando hasta ese momento. Vamos a ver, el ministro Arce ha pedido a la sociedad hacer una lectura del aborto en base a la realidad, más que a las creencias de la fe católica. Vamos a ver la nota, por favor. Y el Estado, la sociedad, tiene que hacer pues una lectura correcta de la realidad, más allá de las creencias incluso y de la fe católica que algunos de nosotros podamos profesar. Tenemos que hacer una lectura de la realidad y tenemos que dar una respuesta a la realidad. Pero desde ningún punto de vista hay una despenalización del aborto o aborto libre en Bolivia, sino que existen determinadas condiciones hasta las 8 semanas, que es la fase inicial de un embarazo,
y bajo un procedimiento por única vez. Es uno de los temas fundamentales que no se han analizado. Por única vez una mujer pueda practicarse un aborto, ¿no? Hay una protección gradual de los derechos, eso establece la Constitución, y obviamente la Constitución está acorde con la realidad y ha hecho una lectura de la realidad. Y yo reitero nuevamente, no hay aborto libre en Bolivia, no se ha planteado el aborto libre en Bolivia. Si ustedes revisan con todo cuidado, este artículo no plantea esa situación, sino plantea determinadas condiciones y características excepcionales para que antes de las 8 semanas, es decir, al inicio mismo de la gestación, puedan darse en condiciones absolutamente salubles, lógicas y de vida. Además, se ha recogido sobre este tema ya una sentencia constitucional muy sabia que dictó el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y se ha trabajado sobre ese camino. Y se autoriza en casos, reitero, que están normados en la norma por una única vez y con una temporalidad condicionada. No existe la figura del aborto libre en el país. Tenemos que hacer leyes que reflejen nuestra realidad y para proteger a los ciudadanos, para proteger en este caso a las mujeres y a la mujer. Muy bien, ahí está, ahí está, la aclaración es muy precisa la que hace el ministro Arce, y a mí me gustaría entender, me decías en la pausa que hay un paraguas a partir del cual se está trabajando todo este tema, que es esta determinación constitucional, pero además un punto, ¿cuál es? A ver, lo central es entender que esto no podía ser retirado del Código Penal. Cuando hablamos de despenalización, hubiera significado que al retirarse del Código Penal no genere ni infracción ni penalidad. Es decir, una mujer que se hubiera practicado una interrupción voluntaria del embarazo no hubiera sido sometida pues a un proceso ni de investigación ni nada, etcétera. O sea, no pasaría al ámbito penal. Pero la sentencia constitucional además nos ordena, nos exhorta a la Asamblea Legislativa a que desarrollemos normativas que coadyuven a resolver los abortos clandestinos. Correcto, exactamente. Estos abortos clandestinos en realidad, y este mandato de la sentencia lo estamos cumpliendo con esta propuesta de artículo. Que en realidad esa es la dificultad. La mujer sí aborta. Sería estúpido creer que no. Sería vendarnos los ojos y tapar el sol con un dedo. Las mujeres abortan, toman una decisión sobre su cuerpo y lo hacen más allá de la edad. Lo dramático es que las perdemos en ese intento. Lo dramático es que van a los lugares más poco profesionales, si podemos llamar así, y terminan con serias dificultades, terminan siendo infértiles, terminan muriendo con serias infecciones. Entonces, esa era la más clara determinación que podía haber. ¿Qué dice el artículo, Adriana? El artículo 157 menciona que, en su parágrafo 5, la propuesta es que no constituye infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea, primero, solicitada por la mujer. La mujer decide sobre cuáles son las causales a partir de las cuales ella puede practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Lo segundo es que se tiene que realizar dentro de las 8 primeras semanas de gestación. A ver, una mujer pide, quiero ir y abortar, siempre y cuando está dentro de las causales. Sí. ¿Cuáles son esas causales? Dentro de las 8 semanas de gestación y por una sola vez, cuando la mujer se encuentre en situación de calle o pobreza. Calle o pobreza, ya. Que va a ser, de hecho, va a ser, igual lo va a hacer, pero lo va a hacer en un lugar clandestino y va a morir. Exacto. O va a terminar infectada, o va a terminar, pero, ok. Lo central de esto es comprender que tal cual está la normativa, lo único que genera es desigualdad social. Porque hay mujeres que pueden pagar en clínicas o en consultorios, y hay mujeres que no pueden pagar. Entonces recurren a mala administración de pastillas, recurren a clínicas clandestinas, y como decías, las muertes son muy dolorosas porque es por hemorragias, por infecciones o causan infertilidad de aquí a un tiempo. Entonces hay una diferencia también, y esto es importante entenderlo, hay una diferencia y hay una brecha social entre las mujeres que después de abortar, porque muchas lo practican, después de abortar hay quienes continúan con su vida, y hay quienes mueren. Correcto. Ahora, se hablaba del tema pobreza. Decía, se está asociando este tema con la pobreza, pero es a eso a lo que te refieres. Una mujer con ingresos, con profesión, que no está en situación de calle, no puede ir y pedir realizarse un aborto. Porque evidentemente esto después seguramente será abordado desde las visitadoras sociales, que usualmente son trabajadoras sociales, que revisen pues y hacen un examen de las condiciones en las cuales un paciente recurre a los servicios de salud, etcétera. Seguramente esto va a estar sometido a
esta clase de verificaciones y reglamentaciones. Bueno, si te he interrumpido, ¿y era en situación de calle o pobreza? O que no cuente y declare no contar con los recursos suficientes para la manutención propia o de su familia. Es decir, una mujer que no cuenta con los recursos necesarios. Cuando hablamos de esta situación de desigualdad, y lo hablábamos antes de que empiece el problema es que los datos que tenemos en este momento son de las mujeres que recurren a los servicios públicos de salud posteriores a las complicaciones en el embarazo. Claro, ahí es donde se enteran los datos ustedes, ahí es donde pueden realmente saber cuál es el número de mujeres. Y precisamente hay otra cifra de mujeres que o recurren a clínicas privadas para atenderse después de practicarse un aborto, o que no enfrentan complicaciones, y ahí existe una desigualdad social, porque las mujeres pobres, son las que recurren a los centros de salud públicos ante las complicaciones. Las otras dos condiciones son que sea madre o tenga a cargo personas adultas mayores con discapacidad u otros menores consanguíneos o no. O sea, una mujer que tiene responsabilidades sobre otras personas, además de el embarazo que estaría posiblemente. Y otros hijos o adultos mayores o hijos o hermanos con discapacidad a su cargo. Que realmente la llegada de otro hijo, de un hijo más, sería para ellos complicarse absolutamente la vida. Okay. Y que sea estudiante. Eso dentro de las 8 primeras semanas. Que sea estudiante. Aquí hay un dato. A ver. Decían en diferentes medios, no, que una persona de 35, 40, 50 que decide estudiar, etcétera. Ser estudiante es tu principal actividad, es decir, cuando en tu carnet de identidad dice soy estudiante, es porque declaro que es la principal actividad que yo desarrollo. Por tanto, una persona estudiante no dedica el 50-60% de su tiempo al trabajo, no genera recursos económicos, y esto a ella le generaría un impedimento para continuar. Ahora, son todas esas causales juntas, que sea estudiante, que tenga otros hijos, alguno con discapacidad o alguna persona con discapacidad en su entorno, o que tenga un adulto a su cargo y además sea estudiante. ¿Esas son? Todas esas causales son hasta las 8 semanas. Hay otras causales que en cualquier etapa de la gestación pueden generar el aborto impune, que son las mismas que ya están en el Código Penal vigente, cuando sea producto de una violación, cuando sea para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, cuando la embarazada sea niña o adolescente, en los casos de estupro, por ejemplo, que se tenían contemplados en el Código Penal, cuando sea consecuencia de reproducción asistida no consentida por la mujer, y cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida. Que ya todo eso estaba en la anterior. Sí, un dato sí con las malformaciones fetales incompatibles con la vida. En un debate en Santa Cruz venía y decía una señora, no, que por ejemplo un niño que se detecta que tiene síndrome de Down. Eso no es una malformación claro, ni es incompatible con la vida. Correcto. Cuando hablamos de malformaciones incompatibles con la vida es que aquellos seres que fuera del vientre de la madre no viven. Por ejemplo, niños que nacen con anencefalia. Claro. O con hidrocefalia, estos pequeños que realmente una vez que nacen van a morir, ¿no es cierto? Y eso se puede interrumpir antes, ¿ya? Esas son la totalidad de las Bueno, causales. tengo que ir aterrizando uno por uno porque realmente me llama poderosamente la atención algunos de los puntos. Tere, ¿cómo se mide si una mujer es o no es pobre? Porque todas podrán en un momento ir y acudir y decir, yo no tengo capacidad de mantener a mis hijos. Tú ves, yo a veces las veo a mis comadres, comerciantes, ¿no? En el preste todas están con el marido, pero después cuando están en las marchas es que soy mujer sola, dicen, no soy abandonada por el marido. Me asusta un poco esa posibilidad de la manipulación. Dos cosas sobre el tema. La primera es que la que más muere es la mujer pobre, porque es justamente la que se la hace en condiciones insalubres, se complica su aborto y tiene que llegar a intentar salvar su vida. La estadística recoge solamente a las que llegan a intentar salvar su vida después de una complicación. Muchas otras se mueren en casa. Claro que sí. Se desangran en su casa y no se sabe la estadística. Pero ellas siempre tienen el mayor peligro de tener una complicación en el aborto es cuando te la hacen de manera clandestina, insalubre, irresponsable, etc. Cuando te lo hacen el aborto en
en buenas clínicas, con médicos, con asepsia, con todo, eso es mucho más probable que no suceda. Que aparte hay técnicas ahora maravillosas, ¿no exacto, es cierto? Que además incluso hay técnicas que últimamente ya son solamente en las primeras 8 semanas o hasta 12 semanas, el misoprostol, la pastilla. Pero bueno, si lo que más sucede es la muerte de la gente pobre. La mujer pobre tiene más probabilidad de morir por un aborto que la mujer que tiene dinero. ¿No es cierto? Y es la verdad. Y por esa razón entra ese componente de las razones, ¿no? Si realmente tú haces tu aborto en base a que no tienes posibilidades, tienes 3, 4 hijos, no tienes serias posibilidades de mantenerlo, entonces entra como una causal para que el sistema de salud te lo haga, ¿no? El sistema de salud te lo hace. Hasta ahorita está demasiado amplio, pero ahorita es demasiado, está como borroso. Habría que reglamentar, pero por supuesto, cada ley tiene un reglamento, pero el sistema de salud pública, como muchos otros sistemas de salud del mundo, tiene mecanismos para establecer la condición de pobreza de la gente. No es esta la primera vez en la que un hospital o público va a tener que decir, si este señor es pobre, incluso hay, como todos ustedes saben, todo el país sabe, hay trabajadoras sociales en los sistemas de salud que van y verifican, van a la casa, y psicólogos y todo, y verifican en qué condiciones está, incluso para condonarles su deuda o para ayudarles o para reducirles el monto, ¿no es cierto? Bueno, ese mismo equipo de trabajadoras sociales puede establecer con absoluta claridad que esta persona vive, qué sé yo, en un lugar así, que consulta a los vecinos si vive ahí o no vive ahí esta señora, los vecinos dirán es aquí, etcétera, y verifica la vivienda, verifica la familia, verifica todo, ¿no es cierto? Incluso, como digo, consultando a los vecinos, consultando a quien la conoce, etcétera. Entonces, esa trabajadora social o el trabajador social establece que efectivamente esta señora no tiene condiciones económicas para tener un hijo más. Estamos viendo unas imágenes realmente dramáticas, porque esos son los casos de una práctica poco profesional del aborto, ¿no? O sea, son mujeres que han sido víctimas de un aborto que se hace realmente en condiciones precarias. Hemos visto imágenes y esa es la realidad. No es la realidad la de las mujeres que van a un lugar, les dan una pastilla y se acabó. Ahora hay unas técnicas muy sofisticadas que son casi como aspiradoras, que en cuestión de minutos resuelven el tema. No es así. Donde van nuestras mujeres justamente es a estos sitios donde las deshacen, donde les perforan el útero, donde les quitan un pedazo de cualquier parte del sistema. Entonces, esa es la realidad y desgraciadamente nos gusta taparnos los ojos y creer de una manera de repente muy hipócrita que esto no existe, y sí existe, esta es la realidad, aunque no nos guste ver. La pregunta es, una vez que esto se apruebe, los sistemas de salud van a generar lugares, van a tener espacios para poder atender a las mujeres que hayan decidido esto. Lo central es entender que a partir de esto el sistema de salud tiene la obligación, y lo digo como sistema de salud, tiene la obligación, y aquí dice, el Sistema Nacional de Salud deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer. No podrían negar una interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos en la ley, y el único requisito sería el llenado de un formulario con la constancia del consentimiento informado de la mujer, el señalamiento de la causal y las circunstancias de su decisión, que ellas expliquen. Claro, ¿por qué? Sus razones, sin otro trámite o requisito. Pero aquí es necesario, ya actualmente el sistema de salud debe garantizar que las mujeres que practican interrupciones del embarazo sean atendidas en los sistemas de salud por las causales que están vigentes. Lo que estaba generando conflicto en este momento era la objeción de conciencia. El sistema de salud debe entenderse como la integralidad de los proveedores de servicios de salud. Quizás existan médicos que puedan alegar objeción de conciencia, pero el sistema de salud no puede alegar objeción de conciencia. Correcto. El sistema de salud debe proporcionar atención inmediata, oportuna, eficiente y con calidad y con calidez a la mujer que presente su propuesta presente su solicitud de interrupción de embarazo dentro de las causales contenidas. Okay. Permítame hacer una muy breve pausa, por favor, tengo que cumplir, y luego vamos a escuchar las palabras de la ministra Adriana Campero cuando habla de que hay un 13% de casos de mortalidad materna que se deben justamente a abortos mal realizados. Ya volvemos.